¿Cómo están? Que Dios les bendiga. En esta tarde, hoy tenemos nuestro tema en JDA Space y es estorbo. Le pedimos nuevamente a Dios que nos hable a través de su palabra, que Él sea el que nos dé sabiduría y sobre todo ahí en tu casa que puedas tener una actitud humilde de decir, Señor, pues hoy quiero escuchar tu voz, hoy quiero escuchar tu palabra. Cuando hablamos acerca de estorbo, nos hablamos acerca o hacemos énfasis en la palabra griega llamada epkoptein. Epkoptein. Te lo voy a deletrear o lo puedes ver ahí en la pantalla. G-K-O-P-T-E-I-N. Esto significa, esa palabra griega significa bloquear el tramo de una carretera. Cuando nos referimos acerca de algo que nos estorba, es algo que nos impide seguir adelante, es algo que nos detiene, es algo que nos refrena, es algo que evita temporalmente nuestro avance, es algo que nos detiene y tenemos que tener claro que cuando queremos seguir a Dios, el enemigo va a venir a estorbarnos y tenemos que tener claro eso. Quiere impedir, quiere detenernos, quiere refrenar y nos quiere evitar temporalmente nuestro avance. ¿Sabes algo? Al enemigo no le interesa que usted lea la palabra de Dios, al enemigo no le interesa que usted ore, al enemigo no le interesa que usted busque de Dios, pero sí le interesa que lo busques a la manera que a él le gusta. ¿Cuál es la manera que al enemigo le gusta? La que estés dedicado o que busques a Dios a medias. Eso es lo que a él le gusta. Que usted sea alguien mediocre en buscar de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Mira lo que dice el libro de Hebreos, que tenemos que apartar, tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos estorba. ¿Qué tal si usted ahí en este momento puede hacer una lista de las cosas que te estorban para buscar a Dios? Pueden ser amigos, pueden ser conductas, pueden ser hábitos. Y mira lo que dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La vida cristiana, si lo vemos así, es ejemplificada por medio de una carrera. Y entonces cuando tú estás corriendo hacia Dios, cuando corres esa carrera para seguir al final, que dice el libro, o nos dice Pablo, que se nos premiará con una corona al que llegue al final de la carrera. Aquí no es si empezaste en Dios, y ahí muchos de los que nos ven pueden decir, sí, yo estuve en las cosas de Dios, pero me aparté. Aquí no es cómo se inicia, sino es cómo se termina, es una carrera. Así que acá nos habla de que tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorba. ¿El estorbo para qué sirve? Para detenernos, para no avanzar y para no cumplir las cosas de una forma más rápida. Te quiero poner un ejemplo que nos habla la palabra de Dios en capítulo 5 de Éxodo, del versículo 1 al 23. Vamos a ver un ejemplo de estorbo en la Biblia. Mira lo que dice el versículo 1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Faraón, símbolo de Satanás, símbolo del enemigo. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Deja salir a nuestro pueblo. Mira qué tremendo. Acá se reúnen los líderes de Israel y después de ese encuentro sale Aarón y Moisés y hablan con Faraón y le dicen, esto es lo que dice Dios, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Y mira lo que responde el Faraón. Sí, replicó el Faraón, ¿y quién es este señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Mira qué tremendo. A veces cuando queremos buscar de Dios,
Entonces el enemigo nos dice lo que dice Faraón en el versículo 2. Ah, sí, con que usted quiere buscar de Dios. Ah, sí, con que usted quiere meterse en las cosas de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declarando, por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará una plaga o el filo de espada. Más o menos para que tú entiendas la historia, recuerda que el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Faraón los tenía esclavos. Entonces aquí hay una petición de Moisés, déjanos durante 3 días ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. El versículo 4 dice, el faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen ustedes al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay mucho de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Recuerda que el pueblo de Israel eran los que estaban a cargo de la ciudad de Egipto, los que estaban elaborando las pirámides. Entonces les dice Faraón, no distraigan al pueblo, vuelvan a trabajar. El versículo 6 dice, ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarlas, pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No les reduzcan la cuota porque son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Mira qué tremendo cómo el enemigo empieza a ser un estorbo. Y tienes que tener algo muy claro. Al enemigo no quiere que tú te dediques a las cosas de Dios. Por eso siempre te va a poner un estorbo, siempre va a impedir que busquemos de las cosas de Dios. Y aquí Faraón llega a la conclusión y dicen, no, yo no los voy a dejar a ir. Más bien les voy a aumentar el trabajo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nos cansemos físicamente para que espiritualmente no busquemos de Dios. Y es por eso que hoy estamos en una sociedad donde la gente está cansada, donde hay muchas enfermedades a raíz del estrés, donde hay muchas preocupaciones, y ese es el juego del enemigo. Nos quiere tener estresados, nos quiere tener cansados para que no busquemos de Dios, para que no nos dediquemos a las cosas de Dios. El versículo 9, dice, cárguenlos con más trabajos, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces mira, esto es lo que el enemigo quiere, nos quiere estorbar. ¿Cómo? Poniéndonos más trabajo. ¿Cómo? Para cansarnos, para debilitarnos. Versículo 10. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionaremos paja. Entonces mira qué tremendo. Antes el faraón les daba los materiales para que ellos fabricaran los ladrillos. A raíz de la petición de Aarón y de Moisés les dice, bueno, no, un momento, ya no les vamos a solucionar la proporción del material. Ahora ustedes van a tener que ir afuera a los campos a buscar la paja para la elaboración de los ladrillos. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. O sea, el faraón les pone una carga y les dice, bueno, ahora tienen que ustedes buscar la paja, yo no se las proporciono, pero no les voy a bajar la cuota, su trabajo será el mismo. Entonces podemos ver acá un ejemplo de que no les baja la cuota de la proporción de los ladrillos que tienen que construir, pero les recarga el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora tienen que ir a buscar la paja para la elaboración. Esto es lo que el enemigo nos quiere tener cansados, pone estorbos, pone cargas pesadas para que no podamos buscar de Dios. Así que el versículo 12 dice, así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mira qué tremendo esta palabra, dice, se dispersó todo el pueblo. El enemigo no quiere que nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, estemos unidos. Siempre va a querer que estemos dispersos. Siempre va a querer que alguien busque más de Dios y el otro no. Nos quiere dispersos.
El versículo 13 dice: mientras tanto los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos, o sea, estaban encima de ellos día y noche. Y eso es algo que el enemigo pone estorbos en tu vida espiritual. Mira lo que decía, y me devuelvo a Hebreos 12:1, donde decía que tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Esa es otra cosa que nos estorba es el pecado. El pecado nos va a enredar siempre para no poder agradar a Dios. Cumplan con la cuota, dicen los egipcios, los capataces, diaria de producción les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Versículo 14, después azotaban a los jefes de la cuadrilla israelita que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores, porque no cumplieron con sus cuotas, ni ayer ni hoy. Entonces mira qué tremendo. Ya ellos tienen que salir a buscar la paja, entonces obviamente eso les quitaba más tiempo y no podían cumplir con la cuota. El enemigo te quiere distraer, el enemigo te quiere poner estorbos para que pierdas tu tiempo, para que no seas efectivo, y usted puede pasar todo un día preocupado por las deudas, por el trabajo, por los quehaceres de la casa. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a buscar de Dios, a escuchar su voz? Eso es lo que el enemigo nos quiere, poner estorbos para que no podamos rendir en nuestro tiempo. El versículo 15 dice: entonces los jefes de cuadrilla israelita fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Versículo 17. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vayan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de la cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Versículo 21, los jefes de cuadrilla le dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Mira qué tremendo. Y ya después podemos ver a lo que dice el versículo 22. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarnos. Cuando queremos buscar de Dios, tenemos la actitud, va a haber oposición. Y tal vez, no sé si te ha pasado y mucha gente tal vez diga: bueno, desde que estoy buscando a Dios, se me vuelve todo más difícil, se me ha vuelto cuesta arriba. Y es que tienes que entender algo, y hoy te puedo decir algo en esta tarde. Cuando venimos a Dios, no es un lecho de rosas. De hecho, la palabra de Dios y el mismo Jesús nos dijo: estén confiados, estén tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Van a tener aflicción en el mundo, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Entonces mira qué tremendo. El enemigo nos quiere tener cansados. El enemigo nos quiere tener agobiados para que no tengamos tiempo para buscar de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, que nos va a ayudar para poder eliminar los estorbos y quitarlos para poder avanzar hacia adelante en Cristo Jesús. Dice: desháganse, mira, esta es la fórmula: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que estaba corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuál es la fórmula acá para eliminar los estorbos? Para no permitir más que el enemigo nos canse, nos debilite. Deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Antes mentíamos, bueno, dejemos de mentir. Antes engañábamos a los demás, dejemos de engañar. Dice que nos debemos de deshacer de esa vieja naturaleza y de la antigua manera de vivir que estaba corrompida en el engaño. Y en cambio,
Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En esta tarde es lo que Dios nos ha hablado. No permitamos que el enemigo ponga estorbos en nuestra vida. El enemigo nos quiere impedir, el enemigo nos quiere detener, el enemigo quiere evitar temporalmente que avancemos. Así que en esta tarde, Señor, te pedimos que nos des la valentía, número uno, de reconocer qué cosas el enemigo ha puesto estorbos delante de nosotros para no avanzar, y tomar la actitud que dice Efesios 4, 22 y 23, que debemos de dejar que el Espíritu nos renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Padre, en esta tarde te pedimos eso, Señor, que venga un cambio de mentalidad, que tú nos renueves y que tengamos la valentía de apartar los estorbos. No te acostumbres a andar cansado espiritualmente. No te acostumbres a que el enemigo siga poniendo estorbos en tu vida. Quítalos para que puedas avanzar adelante en Cristo Jesús. Nos vemos y que Dios te bendiga. La recomendación de la semana en JDA Space es: